entendemos por telecomunicaciones como el conjunto de elementos que permiten la transmisión automática de datos. Al hablar de transmisión, se refiere a que existe entre el emisor y el receptor una distancia, o mejor dicho, entre el origen y el destino. En tanto a los datos, son archivos, sonidos o señales que emiten a través del medio. Por ejemplo, una comunicación de México y Estados Unidos por medio de un chat. Yo les hablaré sobre los procesadores de comunicaciones. Los procesadores de comunicaciones, también conocidos como nodos computadores de comunicaciones, son los encargados de que la información transmitida por los hosts lleguen a su destino. Para ello realizan tareas de encaminamiento de la información a través de la subred. Bueno, yo les vengo a hablar de la arquitectura de comunicaciones. Se trata de ver cómo se estructura la forma de comunicarse entre los aparatos de un centro de cómputo, que tengan una buena comunicación y que no tengan fallos de ruido. Eso quiere decir que no se les pierdan los datos de todas las computadoras que maneja el centro de cómputo. Ahora les voy a hablar de las nomenclaturas. La informática no se ha desarrollado como una disciplina teórica, sino que ha ido evolucionando gracias a, en gran medida, las implementaciones realizadas por universidades, empresas privadas, entre otras. Además, la aproximación al problema ha sido enfocado de forma distinta por distintos organismos. Por ello, los conceptos son distintos. Por eso no estamos obsoletos de un error en los sistemas. En el campo de las nomenclaturas vamos a trabajar con dos de las más empleadas. En mi caso yo les hablaré de la nomenclatura ARPA. Líneas de comunicaciones. Las líneas de comunicaciones interconectan entre sí a los procesadores de comunicaciones y estos con los hosts. Pueden ser de dos tipos: líneas punto a punto y multipunto. ¿Ya? Bueno, les vengo a hablar del modelo ISO, que significa Open System Intercommunication, propuesto por la Organización Internacional de Estandarización, que se divide los sistemas teleinformáticos en 7 niveles, que describimos más adelante. La intercomunicación entre niveles se basa en interfaces de estándar, establecido en una jerarquía de servicios, es decir, un nivel realizado unas funciones concretas, resolviendo problemas determinados de la comunicación. El nivel superior intentará realizar funciones más complejas, utilizando las proporcionadas por su nivel inferior, con lo que ofrecerá a su vez un mejor servicio. El nivel de transporte debe proporcionar a sus niveles superiores una comunicación fiable entre los extremos de la subred, entre host, nivel de red, que proporciona al servicio de enviar la información a través de dicha subred. La nomenclatura ARPA comenzó a inicios de los 60 en Estados Unidos. Este se puso en marcha gracias al proyecto ARPANET, patrocinado por ARPA, Advanced Research Project Agency, dependiente del Departamento de Defensa. Este proyecto militar perseguía la creación de una red de interconexión entre centros militares y universidades, y con el tiempo esta red ha ido evolucionando y es mejor conocida o más conocida como Internet. Evolución ARPA. La red ARPA ha evolucionado para dar lugar a lo que actualmente se conoce como Internet. Las líneas de comunicaciones se han convertido en redes locales, que no son más que líneas multipunto en la mayoría de las ocasiones. Por lo tanto, el papel del nodo ha pasado desde el encaminamiento de la información a la interconexión de redes locales, con todo lo que ello conlleva. Luego les vengo a hablar del modelo TCP/IP, que es el resultado de la evolución del primitivo proyecto ARPA, que da nombre a una de las nomenclaturas más utilizadas. Como ya hemos dicho, el propósito de este proyecto era la interconexión de diferentes redes locales para la compartición de información entre distintos centros, puesto que las redes locales no tienen por qué disponer de las mismas tecnologías. Bueno, ahora les voy a hablar del hosting. El hosting
es el servicio que provee a los usuarios de Internet un sistema para poder almacenar información, ya sean imágenes, videos o cualquier otro contenido accesible vía web. Un ejemplo es como un hospedaje o alojamiento en hoteles o habitaciones, donde uno ocupa un lugar específico. En este caso, la analogía alojamiento web o alojamiento de páginas web se refiere al lugar que ocupa una página web, sitio web, sistema, correo electrónico, archivos, entre otros. En Internet, más específicamente en un servidor, que por lo general hospeda varias aplicaciones o páginas web. Nomenclatura ITU es un organismo internacional que agrupa las compañías de telecomunicaciones, tales como Telefónica, AT&T, etc. Esta organización procede a la antigua CCITT, Comité Consecutivo Internacional de Teléfonos y Telégrafos, con las mismas funciones y múltiples estándares, tal como comentaremos más adelante. Sus trabajos respaldados por la ONU establecieron una nomenclatura según la cual se distinguen de los siguientes elementos. Uno de ellos es su red. Se trata de un elemento gestionado por los denominados proveedores del servicio, es decir, las compañías telefónicas. Por ello no se describen los elementos que forman parte de ellos. Ahora les vengo a hablar de los estándares. Podemos definir un estándar como una normatividad comúnmente aceptada por fabricantes y usuarios. Así podremos distinguir dos tipos de estándares. Estándares que han sido promovidos por algún organismo, tanto nacional como internacional. Estándares que producen de fabricantes, que sin ser obra de ningún organismo, se imponen por motivos técnicos o de marketing. Los primeros son los conocidos como estándares de Cure, mientras que los segundos son estándares de PAC.